Empezamos. Ok, venga, empezamos Y desde esta arriba. Entiendo lo que pasa, no importa. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Una y otra vez. Haciendo este programa en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición número 30. Estamos aquí ante un público muy entusiasta. Hemos tenido algunos problemas para la transmisión, pero vamos a hacernos de palabras. Pablo, preséntate si quieres. Pues a riesgo de eso. La versión rápida. A riesgo de sonar repetitivo para algunas personas, déjenme volver a citar a Sir Ken Robinson. Él es un consultor internacional en educación que estuvo esta semana en México, en Puebla, en la ciudad de las ideas, y es el autor de un libro que se llama El Elemento, cómo encontrar lo que te gusta, lo cambia todo. Cómo encontrar tu pasión, lo cambia todo. Y él vino a reiterar la importancia, lo importante que es educar también para la creatividad, educar para que la gente ame lo que haga. Y entre muchas cosas inteligentes que dijo, voy a citar alguna no muy inteligente, pero sí muy graciosa, me lo parece, y es que en medio de su interesantísima conferencia, Sir Ken Robinson dijo que aquellos economistas que pronostican el futuro económico tienen una función muy importante que cumplir. Esa función es la de hacer que la astrología luzca respetable. Buenas noches, otra y otra vez a todos los que puedo decirles buenas noches. Soy Pablo Gómez. Pues sí, buenas y retrasadas noches y bienvenidos a todos a esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Estamos en el Teatro de las Artes y bueno, pues invitamos a todo el público, tanto aquí como en casa, a que vengan, se den el paseo, asistan a todos esos stands que hay llenos de libros, a estos talleres, a estas actividades que habrá durante estos días aquí en el Centro de las Artes y bueno, pues en una de esas si se llevan un libro debajo del brazo. Había un proverbio hindú que decía: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Buenas noches, yo soy Laura García. La misma. Bueno, yo traigo una frase de Carlos Edmundo de Ory, un poeta español que murió antier. Dice: me extraña la palabra amor en el verbo amordazar. Y quiero celebrar que el Premio Hispanoamericano de Poesía 2010, que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas, se le dio al poeta de Chetumal, bueno, de Bacalar concretamente, de esa hermosa laguna, Ramón Iván Suárez Camal, que tiene, por cierto, un libro espléndido que se llama Poesía en Acción, que es una especie de taller para estudiar, practicar, ejercitar la poesía. Felicidades pues a Ramón Iván, que ya lo tendremos por aquí. Yo quería decir algo acerca de lo que comentó Laura, de este proverbio hindú sobre los libros, para recordar también lo que dicen acerca de que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: la humedad, las bacterias, el tiempo y sobre todo su propio contenido. Pues sí. En fin. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas del público aquí presente que nos han hecho llegar en unos hermosos papelitos. Laura, ¿tendrás una por ahí para que tú no tengo el abras papelito plaza? porque resulta que ha habido mucha gente, tanto en casa esta semana, desde la semana pasada y aquí en el público presente, que están muy preocupados, muy consternados con estas nuevas disposiciones de la ortografía de la Real Academia de la Lengua. Entonces, bueno, pedían un poquito que aclaráramos en qué consistían. Qué tanta revolución va a haber ahí en la ortografía, si nos vamos a volver todos casi erróneos al escribir. Y bueno, pues yo quería comentar un poquito en qué consistía esto que está planteando la Real Academia. Tengo que decir que plantea, porque todavía no está ratificado, es decir, entre el 1 y el 3 de noviembre hubo una serie de académicos que se reunieron en San Millán de la Cogolla, que es
donde en es eso? España se cree que empezó el castellano, donde se encontró el primer libro en La Rioja. Aparte de vinos, hay libros. Que era un libro como de oraciones, donde alguien al margen, Exactamente, al margen hacía anotaciones. le escribió una anotación O sea, ya hay un en monasterio protoespañol, ¿no? que se considera la cuna del español moderno, ¿no? Bueno, Ya. pues ahí estuvieron reunidos una serie de académicos, presentaron una serie de, vamos a decir, adaptaciones, modernizaciones, porque la lengua pues va evolucionando, no hablamos latín, ya, entonces ha habido que ir adaptando y evolucionando esa norma y por lo tanto hay que escribirla. Eso es lo que hace la Real Academia de la Lengua, que no es que diga esto lo impongo y se hace así, los hablantes somos los que disponemos cómo hablar, pero digamos que sí tiene que haber una institución que diga más o menos cómo se debería escribir y hablar. Esto lo propusieron y el 28 de noviembre en Guadalajara, en la FIL, ya con las 22 academias panhispánicas, será cuando se ratifique, cuando se diga si sí o si no, y lo tendremos impreso en septiembre del año que viene. Es decir, es una propuesta, es un planteamiento, todavía no hay nada definitivo, pero parece que sí hay bastante adepto a que se haga. Pero ya hubo filtraciones a la prensa que nos tienen muy nerviosos. No, ni siquiera son filtraciones. El boletín de la Real Academia ellos lo mismos hicieron publican. el boletín. Sí. Sí, porque Ellos- la prensa cultural muchas veces lo que hace es reproducir los boletines. Exactamente. De hecho, bueno, la primera ortografía que hubo, que data de 1791, bueno, para que veas ahí, la ortografía se escribía con TH y con PH en lugar de la T y la ¿Ortografía? esa. Entonces, para que vean que ha habido evoluciones. La última que teníamos ahora era de 1999. Ahora, en el 2011, va a salir la nueva, la que se supone que ya tiene todas estas correcciones, estas novedades. Pero no está Y en son prensa simples. todavía, es decir, No. todavía a espera de que esta reunión... Okay. Bueno, ¿se acuerdan de que García Márquez en Zacatecas, en un congreso de la Hizo lengua, una propuesta propuesta muy alocada, revolucionaria sí. y muy alocada y evidentemente hubo que pensar si sí o si no? Con todo respeto. Exacto, pero es muy simple y tampoco es nada ni perturbador, ni de lo que preocuparse, ni nadie va a escribir mal. De hecho, creo que podría ser incluso mejor para aquellos que tenían dudas acerca de ciertas cosas. La más polémica de todas ha sido que la Y ya no se llama Y, se llama Y. Bueno, es una manera de ir simplificando los nombres de las letras. Todos tienen M, C, B. Bueno, esta que tenía Y, pues la quisieron abreviar, por así decirlo, simplificar, llamándola Y. Ahora, a mí sí, eso sí me duele. Yo siento que Dolor. perder una alusión al no origen se va del a alfabeto perder. mismo, pues sí, pues porque ya no se va a llamar Y, es decir, cuando le enseñen el español en el futuro a los chicos, pues les darán Y, Z y se acabó. Te tengo otra No verán noticia. esa presencia griega en el alfabeto. Bueno, ¿no? pero- Pero lo eso sabrán yo los creo que vean la dichosa palabra. Es una cuestión sentimental, si quieren, no es práctica, o sea, me imagino que es mucho más práctico decirle Y que Te Y. tengo otra que te va a doler más. ¿Cuál? No. Ya no hay B chica para mí. Sí, hombre. Sí, ya no hay B chica, ahora hay Sí, V. esa yo no, a mí siempre me gusta Ven cómo no con la están de acuerdo. llamada B alta o B grande. Los mexicanos decimos B de burro, siempre, ¿no? Y Ese debía eso, ser su eso es nombre bonito, oficial, así como la Y, B de burro, la ¿no? B de burro, debía ser su nombre oficial. Claro, y Pero B de claro, vaca, no ¿no? estuvieron atentos. ¿no? Pero Y fíjate B de que vaca la debe B, ser su nombre oficial, ni siquiera B chica, Ni ni, siquiera ni V. pero es que hay V, una ¿no? vaca con B alta. Lo que claro, se pone y como encima de los apellido, coches. y como apellidos es muy frecuente el vaca con B alta. Así es que eso, B y V, lo siento, sea, chicos. la B de vaca Incluso siempre la fue W, una... ahora se va a llamar W. V. W, Ah, no, ya se acabó la W ya también. no Sí, tienes también. W. Pues W. imagínate los de la estación de radio. Todas las estaciones de radio que tienen una W ahora serán doble... XC, Eh, W. W. Híjole. Pero además en España tampoco así, porque en España es W, o sea que todos vamos a tener que cambiar nuestra manera de decir las letras. Ahora, hay Yo- una yo- cosa ahí con eso. Si tú le quieres seguir diciendo Y, como yo Dísela. la B de burro que no me la van a quitar, ¿no? Porque ¿Por qué no? porque mi trabajo me costó, mis orejas me costó, pues simplemente le sigues diciendo así, pero esa es la norma y bueno, son cosas convencionales, tampoco hay que alarmarse con eso, hay que divertirse con eso también, Claro, ¿no? claro. Exacto. Y saber que sí hay factores sentimentales, pero Claro. sí vas a decir algunas que sí tienen que ver, ¿no? Sí, con la- yo con a la lo que voy es precisión. que hay una serie de evoluciones. También nos alarmamos mucho cuando Oscuridad perdió su B. Pero es optativa la pérdida, ¿no? O ya es, No, no, es es absolutamente optativa. obligatoria. Es optativa. A ver, ¿Puedes todavía la escribir academia obscuridad? legisla
y orienta. Sí, bueno, y pule y qué, da y esplendor. fija, ¿no? limpia y da da esplendor. Sí. O Ese sea, es el lema nadie de va a la venir a academia. ponerte una No, multa, es que nadie esa va a es la meterte en discusión la cárcel. interesante, justamente. Tú lo dijiste, o sea, la lengua no es de la academia. Ellos no tienen un monopolio Sí, bueno. sobre la lengua. La lengua es de todos los usuarios. Y la academia, obviamente, quiere también responder a los usuarios de la lengua, ¿no? Sí, pero Que aquí somos no es- Y no es lo 400 lo que sí no estoy millones. de acuerdo es que la lengua necesite a fuerzas una academia que la rija. De hecho, el No, inglés, bueno. por ejemplo, no tiene una academia que la rija. Es algo muy del código napoleónico. Nosotros lo copiamos, el ámbito español o España lo copió de Francia. Pero la lengua, muchas Fíjate no que el tienen español una es de las academia pocas centralizada. lenguas que está tan dispersa en Pero el no- mundo y que tiene una única No la tienen ortografía. porque no la necesitan, porque son gentes muy disciplinadas. Ah. Sí. Pero los No, porque latinos nadie sí escribe necesitamos bien. una disciplinita así. Está bien. Es decir, ahora, ahí tiene que ver con la escritura, no con el habla. El Claro. habla la vamos modificando. Y esa sí es etcétera, diferente. ¿no? Claro, esto es solo la Pero es una ortografía, cuestión ¿no? con la ortografía, ¿no? Sí. Y sí, di entonces las otras. Las otras son solo, que antes aceptaba o no esa tilde, según la ambigüedad que provocara, pues ahora parece que ya no hay ninguna ambigüedad o que la ambigüedad cada quien se la toma como quiere, solo se escribe ya sin tilde, igual que los demostrativos esta, sea, aquel y aquella. Aun cuando esté en vez de la palabra solamente, que antes era un poco como la regla que Yo uno vengo seguía, solo ¿no? a ayudarte, Sí. tú interprétalo como quieras. Sí. Pues es que es muy confuso. O sea, ¿quieres decir que llegaste tú solita o que solamente vienes a ayudarme? No, perdón. Porque te vas a Me quedar lo a comer, ¿no te vas preguntas, a quedar a me lo comer? preguntas, Mira, y así ahí te va un hacemos ejemplo. una conversación más larga. Si yo digo, estaba yo solo pensando en ti, y no hay una diferencia con acento, Quedará hay la una ambigüedad. diferencia. Si yo pongo estaba yo solo pensando en ti, estaba yo solamente pensando en ti. Y en Podría cambio, ser eso. estaba yo solo, Sin Sin acento. acento. sin acento estaba yo solito, aislado, sin nadie, sin mis compadres, Exacto. pensando Por eso en pensabas Claro, en por ti. eso se usaba el acento. Ahora resulta Sí, que sí. la academia dice no lo uses y que cada quien lo interprete como pueda. O sea, cuando escribas eso, Más palabras. Tienes que explicar más el O sea, contexto para que no ok. haya duda. Yo lo único que se me o sea, ocurre. por ahorrarnos un acento, le vamos a agregar más palabras. Es va- un Porque buen hay que escribir, chicos. La cosa es escribir porque hay que Es un buen desarrollarla. ahorro. Y vamos a Es estar un más buen ahorro. solos, ¿eh? Vamos a A estar más solos. sí. Hay uno que me parece interesante que de hecho yo creo que desde hace tiempo ya se utilizaba, lo que pasa es que no era como oficial, por así decirlo. Esa O, que está situada entre cifras, antes se ponía una tilde porque se escribía a mano, pero les tengo la noticia de que ya casi no se escribe a mano. Todo el mundo escribe en computadora y en computadora esa O es imposible confundirla con un 0. Entonces, si yo pongo 4 o 5, esa O es O y no puede ser un 0 ni otra cosa. Entonces, esa O ya no tiene tilde. Ahora, lo que tienen que inventar es algo para diferenciar el 0 de la O mayúscula, que muchas veces no sabes qué Dímelo a mí qué que tengo un dice. RFC complicadísimo. Que lleno de ceros o de O's mayúsculas. Sí. De hecho, muchos programas de computación y en muchas partes Le no ponen. hacen ninguna diferencia. Es decir, escribas la O mayúscula o el 0, te toma como válido lo que estás poniendo, porque Y también realmente no hay interpreta manera lo que de- quieras. no hay Somos manera seres más de inteligentes distinguir. ahora y por eso somos capaces de telepatear. Oye, a mí la que me causa más resquemor es la de... La Y. No, bueno, la Y me duele, entiendo que sea más práctico llamarle Y, pero me duele y creo que es una pérdida y una falta de respeto al origen de nuestro alfabeto. Pero bueno, ¿quién soy yo para Ni decir modo. esto? Lo que realmente me irrita un poco más es la palabra guión y la palabra truán. Porque, Fie, también está híjole, bien. o sea, sí son monosílabos, pero quién sabe, no suenan exactamente como un monosílabo. Cuando dices truán, te suena El un problema monosílabo. es Yo que sé que hay una en muchos vocal países no es. fuerte y una débil ahí, que No eso es es lo que... diptongo, es un hiato. En muchos sí, países sí, se sí. dice truán, no truán. Bueno, yo sé Ahora, que, lo que puedes fonéticamente decir hay mucha- entonces es Pero ahora dicen que- en vez que de deben- decir debemos truán, ponerle- di ratero, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Volvemos O sea, a lo ahora mismo, cuando desarrollen escribas su guión intelecto. debes escribirlo sin acento. Sí. Híjole, Tú ponle el acento, nadie te lo va a quitar. híjole. No, yo se la Híjole. voy a seguir poniendo Híjole, y sí, me porque voy a esa es morir con la esdrújula. Y, así pasen 40 años de nuevas ortografías de la Real Academia. Miren, yo me acuerdo cuando, digo, no tiene nada que ver, pero el Padre Nuestro se rezaba diferente en América que en España. Y decidieron que había que unificar eso porque el Vaticano pensó que eso era una aberración. ¿Cómo lo cantaban? Pues a todos ¿Cómo los lo- españoles nos repartieron hojitas para que aprendiéramos y 2 años después ya los burros se aprendieron en la nueva letra del Padre Nuestro, pero eran matices en realidad y la cosa está que a base de repetir y llega un momento que a mí si me preguntas, Ya se bueno, impone. no sé si me sé el nuevo tampoco, pero creo que el antiguo no me acuerdo.
El Te caso vas a es que condenar, Laurita. voy a condenarme yo sola. La H y la Y, que eran dos letras en el abecedario, este maravilloso alfabeto, según la teoría griega de Pablo, eran dos letras dentro del abecedario. De tal manera que había 29 letras. Ahora ya se consideraban desde el 99 dígrafos, es decir, la unión de dos letras, que tiene también sentido porque es una C y una H, o No, dos Ls. y ahí había un sentido muy claro que con los ordenadores o computadoras, como decimos nosotros, realmente cuando le pides que ordene en una hoja de Excel o en cualquier otro programa de base de datos que ordene alfabéticamente, no distinguían la Che porque no hacían los programas para distinguir la Che. Entonces realmente era un relajo empezar a exigirle a los programadores, que en su mayor parte son del mundo anglosajón, que incorporaran nuevos algoritmos para diferenciar la Che de la C. Entonces, ahí se entiende que hayan tomado esa decisión. Esto es importante, también les voy a por decir eso. por qué. Pareciera tontería y que nos da igual si es una letra o dos letras o aparezca donde aparezca, pero a la hora de buscar en un diccionario sí es importante, porque ahora la Che no va a aparecer después de la C, sino que va a aparecer entre la CE y la CI. De hecho, la última edición del diccionario Ya estaba así ya desde estaba hace así. años. O sea, ya ahora nada más están oficializando que ya olvídense de la Che, es simplemente la C. Bueno, pues entonces ahora hay 27 letras, ni modo. ¿Y la doble L qué pasó? También Ya lo existe, mismo. ok. La hemos Aparecerá perdido. entre la L Como no I y perdamos la L, ñ, que también una batalla importante en Europa hace unos años, ¿te acuerdas tú? Cuando España entró a la Unión Europea, tenían que pues uniformar los teclados de las computadoras en toda la Unión Europea, etcétera, y habían decidido quitar la ñ. Y España dio una batalla muy fuerte para que la ñ permanezca. Ahora, la Vamos. ñ en el fondo no es más que una doble N. Ahora seguimos. No es tanto, porque no es lo mismo Feliz Año Nuevo que... Que lo que quieras estrenar. Bueno, pero es que sí se decía, año viene de anus, así es. Año viene de anus. Vamos a decir la definición de la dichosa palabra de esta noche. Traje o uniforme, muchas veces con distintivos que los príncipes o algunas otras personas y entidades dan a sus criados. La palabra es de origen francés y significa originalmente algo dado o entregado. Tenemos... Bueno, tenemos un clásico de Nikolai Gogol, El Inspector, es una cortesía, de Alianza Editorial, en su fantástica colección, el libro de bolsillo. Gogol, sobre todo famoso por Las Almas Muertas, que es un libro que nadie debe dejar de leer. Y también tenemos de Rosa Beltrán, Editorial Planeta, La Corte de los Ilusos, la novela de Iturbide, considerado el único emperador criollo mexicano Bueno, de uno la de los historia. únicos dos que hemos tenido, el primer emperador. Y el primero era extranjero y bueno, este era ya nacido aquí. Al Entonces, revés, bueno, el pues, primero era él Iturbide. y luego ya Maximiliano. les estoy cambiando el pasaporte a todos. Bueno, pues esto viene con una novela histórica contada pues con bastante sarcasmo y comparando bastante la situación actual con la que tenía que ver en los años 30, es decir... Es una nueva edición de una novela muy divertida, La Corte de los Ilusos. Y tenemos de Miguel de Unamuno, La tía Tula, es una edición de Cátedra. Lo importante aquí, además de la circulación de esta novela, es que Cátedra hace unas ediciones muy cuidadosas, ¿no? Qué padre. ¿Qué más? Ah, Una la revista. revista Este País. Ay, perdón. Y ejemplares de la revista Este País, que tiene su sección de cultura, a la que siempre nos referimos en este programa con mucho gusto, con colaboraciones muy serias también en el grueso de la revista. Sobre todo el tema dedicado es el maíz en México. Ya ven que hay tanta polémica sobre nuestro maíz, la biodiversidad, los transgénicos, etcétera. Ilústrense leyendo la revista Este País este mes. Bueno, vamos a hacer una pregunta al público de aquí. ¿Qué les vas a dar? Les vamos a dar, tenemos estos librines. Claridad Errante de Octavio Paz. Qué padre. Es una antología, Quiéreme ¿no? 5 minutos de Anaí López. La evolución de Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly. Son libros que provienen de esta Feria Infantil del Libro, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. No Feria Infantil del Libro Internacional y Juvenil. Sí, sí. Qué bonito el libro internacional. Bueno, la pregunta es, el autor de Alicia en el País de las Maravillas escribió cerca de 11 libros que nada tienen que ver con la literatura, sino con otra materia de la que fue profesor durante muchos años. ¿De qué otra materia escolar escribió 10 u 11 libros el autor de Alicia en el País de las Maravillas? Por ahí tenemos a alguien que está Primero arriba a su la nombre. izquierda. De lógica. ¿Perdón?
De lógica. Dásela por buena. En realidad era maestro de Bueno. matemáticas, pero está bien lógica y matemáticas. Está bien. Lógica y matemáticas. Sí. Está Lógica y bueno. matemáticas. Sí, órale. Vamos a ver. Muy bien. Era maestro de matemáticas realmente, pero está muy bien. Otro. Se vale. Hay una frase que la voy a decir entrecomillada. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Qué Paciencia, profesión tenía el autor paciencia. del libro para niños No, échala a ella. en el que se escribió por primera vez esta frase? ¿Qué No, profesión esta tenía chica el de autor, blanco eh? fue la primera que lo dijo, nada Ok. más empezar el no. Pero no estamos preguntando el autor, estamos preguntando qué profesión tenía el Sí, autor. sí, sí. Ah, Allá hay ah. manos, allá hay manos, allá hay manos. Ahí, ahí. ¿Dónde están? A ver. Bueno, ¿quién? Allá, acá en la derecha tienen el micrófono. Aquí. Llega el micrófono. Primero su nombre, caballero. Me llamo Manuel Muy bien, y Manuel. la profesión era aviador. Muy bien. Perfecto. Piloto, aviador, muy bien. Había dos más. ¿Mm? Tenía dos más. Bueno, sí, yo había puesto como válidas también militar, porque murió en una misión de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y había puesto también Cartero. cartero, porque también trabajó para el servicio postal. De hecho, inauguró el servicio aéreo, si no me equivoco, en Argentina. ¿no? Pero sí, efectivamente, era aviador, lo que nunca se supo es de qué secretaria. Bueno, vamos a un corte y en unos momentos regresamos. Ay, ay, ay. ¿Qué horas son? Muy bien. Continuamos la dichosa palabra desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Estamos muy contentos de estar aquí en el Teatro de las Artes. Ya me aclararon, ya me lo aclararon muy bien. Y bueno, vamos a continuar con preguntas del público, si les parece bien. ¿Quieres responder algo, Sí. alguna pregunta, Eduardo? Sí. ¿De quién es? Laura Quijano. ¿Dónde estás, Laura Quijano? A lo mejor ya se estás? está Laura Quijano. Es descendiente de Don ¿Cómo se Quijote. puede distinguir una buena literatura? Ah, caray. ¿Cuándo puedes decir que es un buen libro de literatura? ¿Sí? Y agrega porque hay libros o autores que se dice que no son de literatura, ¿no? Bueno, básicamente la cuestión de literatura tiene que ver con los géneros, llamados géneros literarios, novelas, cuentos, poemas, que tengan algún ingrediente de ficción. Los gringos, por ejemplo, distinguen entre libros de ficción y libros de no ficción. El elemento imaginario, la presencia de lo imaginario es básica. Pero la pregunta, digamos, la fuerte es cómo distinguir una buena literatura. Es una cuestión que va cambiando históricamente. No hay ningún criterio fijo, ni ninguna tasa, ninguna medida para decir, esta es buena literatura. No se puede decir, este es un buen poema porque tiene rima consonante y la rima consonante está bien, ¿no? Uno puede poner en rima consonante el informe presidencial y no por eso Es buena sale literatura. un Pero poemota se como El ríen, Primero Sueño, pero ¿no? hace No, sí. no mucho tiempo se hicieron sonetos, bueno, toda la Constitución, doña Griselda Álvarez hizo un soneto en base a cada uno de los artículos de la Constitución. Sí. Lo que es el ocio. No, por eso. no, Ahora, no, la no, cuestión no. está en que al hacer un buen poema, el poema tiene cierto efecto sobre el receptor que lo conmueve. Uno lee los artículos de la Constitución y no se le pone la piel chinita ni A lo mejor y siente sí. que tendría que llevarlo en una serenata, ¿no? Oye, te voy a llevar una serenata del artículo 123, ¿no? Mientras no sea el 33. Sí. Bueno, los criterios van variando, son históricos. Antes hay muchas obras que no se consideraban buenas obras literarias y que ahora son consideradas así, o al contrario, hay ciertas obras que han perdido su chiste literario para los lectores. Hay una Ahora- cuestión que tiene que ver, la literatura no son solamente
los autores, las obras y los lectores, es todo el conjunto, ¿sí? Y hay, para que llegue un libro y para que se forme un concepto de qué es lo literario, hay lo que se llama el medio literario, o lo que un sociólogo que aquí hemos abundado mucho sobre él, Pierre Bourdieu, que es un de los que es fan Nicolás, llama el campo literario. El campo literario está compuesto por las instituciones académicas, desde nivel escolar de párvulos hasta posgrados, ¿no? Los centros de investigación, las editoriales, los medios masivos de comunicación y los no masivos. Es decir, todo ese conjunto va creando ciertos consensos, ciertas recurrencias, ciertas calidades acerca de qué es lo literario, ¿sí? Y eso va variando siempre. Es parte, pues, de una comunidad de comentario. Una comunidad de comentario va estableciendo poco a poco, sin ninguna regla, sin ninguna coerción de tipo físico, ¿sí? Sin una policía que llegue y le doble a uno, sin ninguna ley, ni va nada. estableciéndose poco a poco qué es lo literario, ¿sí? Por ahí va la idea. No sé si me expliqué, si no, con mucho gusto Doy me clases. puedo explayar en una clase allá en la facultad, pero A aquí mí me no da gustaría tiempo, agregar porque algo. es realmente el gran problema. ¿Qué es literatura y cómo hacemos el criterio de De qué es lo buena. bueno literario? Y además es un problema fantásticamente importante porque justamente es lo que hace, también es un problema que se debe plantear el propio escritor. O sea, Claro, claro. cuando alguien como escritor pretende escribir un buen libro, bueno, pues en gran parte que lo consigo no también depende de la idea que él tiene de lo que es la buena literatura. Porque si no tienes ni idea de lo que es la buena literatura, pues no te va a salir, ¿no? Ahora, insisto, yo coincido con Eduardo plenamente en que obviamente no hay ninguna ley, ninguna regla formal, ningún criterio a rajatabla que pueda separar los buenos de los malos. Pero tampoco creo que esto signifique que caigamos en una completa subjetividad. En primer lugar, porque hay la comunidad de críticos y de lectores a la que tú ya te has referido. Y en segundo lugar, porque también hay, digamos, otro criterio que pues, no nos sirve para juzgar los libros de ahorita, pero que es un criterio interesante. Es decir, digamos, no me acuerdo quién decía esto, pero yo creo que tenía mucha razón. Decía, algunos buenos libros se olvidan injustamente, pero difícilmente encontrarás un buen libro que se recuerde injustamente. Es decir, el tiempo es probablemente el mejor juez, porque pasan los siglos y pasan los siglos y pasan los siglos, y hay muchísimos libros que seguimos leyendo y que siguen reanimando, que siguen renaciendo en los lectores y que siguen, digamos, tocando fibras humanas, replanteando problemas profundos, importantes y haciéndolo de una forma tal que la literatura sigue viva, que la gran literatura está viva. Sí, Entonces, ahora, obviamente, sí. pues no hay ese criterio. Sí, pero el tiempo está formado por gentes que están vivas en cada uno claro, de esos tiempos claro. y que son quienes en una cuestión de debate, por así decirlo, por eso hablaba de una comunidad de comentarios, van creando esos criterios, ¿no? A mí no me Vamos gusta a tampoco algo, ¿no? hablar bien del tiempo porque finalmente es el que va a acabar matándonos a todos, ¿no? Sí, Qué sí. pena. No está bien hablar de un Pero asesino. también decía por ahí Aristóteles que uno le echa la culpa al tiempo de su deterioro, Descomposición. pero también el tiempo es el que hace que nazcan cosas nuevas, Eso es niños cierto. nuevos, poetas nuevos, amores nuevos, platillos nuevos. Qué barbaridad. Qué terapia. Está bien que digamos esto a esta edad, todavía. A ver, ¿Tú y quieres vamos- añadir algo todavía? No, yo quiero dar el Vamos a la premio dichosa por frase. la dicha. Bueno, vamos a mostrar la dichosa frase. Esto es solo para las personas que nos están viendo en su casa. Recuerden que vamos a poner una frase. Es una frase de don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero profeso de la Orden de Santiago. Esta es una frase muy famosa y como ustedes alcanzan a leer ahí dice, por nuestra lo mucho es por nuestra lo poco es Laura. No viene en este diccionario seguramente porque es una onomatopeya, pero bueno, las demás, las 4 que estamos buscando seguramente estén aquí en el Larousse Junior, el diccionario que contiene 2.500 ilustraciones en 41 láminas. Es de la editorial Larousse, por supuesto, y esta es, bueno, Junior, muy ad hoc para la feria donde estamos. Así que bueno, muy recomendable siempre tener un diccionario en casa.
Claro, Me gusta Junior. esa expresión de las láminas, no son en hojas, en páginas. No, son en pero es que láminas. no, ¿verdad? Es que las láminas no es lo que tú estás pensando. A ver, ¿Cuáles son las láminas? Taram. está buscando en la L. Esto, son Ah, láminas. No, no está buscando en la L. Láminas Eso es son una lámina. páginas que se introducen y se intercalan en el texto que tienen que ver con temas. Por ejemplo, es los árboles. Ah, Entonces te pones... Ah, pero no tiene que ver con que sean las dos caras de estas hojas, las dos páginas, no. No, es una ok. página que no tiene que ver con el orden alfabético y con el diccionario que estás viendo. De repente lo rompe el ritmo. Ah, claro. y Bueno, lo aparece. hace descansar y es un respirar. criterio Normalmente- de lámina que yo no me sabía, el criterio Normalmente editorial. son sí. de papel cuché y hacen fotografías. Como es una versión tan barata, pues no lo hicieron así. Y cuando alguien tiene su techo de lámina, ¿verdad? Pasa frío en esta pasa época. frío en esta época. ¿Quieren responder alguna? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta del público que está aquí? ¿Quiere responder algo, Laura? ¿Tú, Pablo, o Tú. Pues yo puedo, pero... Pues Tú puedes, pues, ándale, dale. Bueno, a ver, Javier López Puentes, ¿dónde estás, Javier López Puentes? Muy bien, Javier. Nos preguntas cuál es la etimología de la palabra esperanto, de dónde salió lo del esperanto. El esperanto es un idioma artificial, construido, en un contexto muy interesante que ahorita me gustaría mencionar, a finales del siglo XIX, realmente no recuerdo la fecha, por un tal Seinhoff, si no me equivoco, y este hombre decidió crear un idioma universal de tal manera que las personas quedaran unidas. En fin, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero volviendo a la raíz de la palabra esperanto. En esperanto, él firmó el primer libro de este lenguaje artificial, de este idioma artificial, lo firmó como Doctor Esperanto, que significa en esperanto el doctor esperanza. El esperanto tiene muchas raíces latinas, de hecho se escribe con los caracteres latinos, creo que hasta un poco más caracteres latinos de los que tenemos en el español, y tiene una serie de reglas que supuestamente ayudan a hacerlo bastante simple y lo vuelven muy lógico. Una y otra vez en español, en francés, en inglés nos encontramos verbos irregulares, excepciones, un montón de peculiaridades que forman nuestros idiomas. Él, al crear una lengua artificial, pensaba que podía ahorrarse todos esos problemas y crear un idioma mucho más sencillo de aprender al hacerlo realmente muy lógico, ¿no? ¿Que fracasó o no fracasó? Pues no lo sé. Lo que sí hay que recordar es que cuando inventa este idioma, muchas personas creían que el hecho de que hubiera comunidades con idiomas distintos contribuía a tener conflictos incluso armados, ¿no? Yo por decir algo que igual está fuera de contexto, pero es como un poco como la batalla del español en Estados Unidos. Hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que no es bueno que los mexicanos hablen inglés que sigan hablando español independientemente de que hablen o no también inglés. Yo ahí sí quiero decir que yo estoy convencido que mientras más idiomas tenga una persona, pues mejor. Y no solamente es una opinión política, de hecho hay estudios neurológicos que demuestran que las personas que son bilingües o multilingües tienen mejor salud y el deterioro mental a las que muchas personas llegan en Menos la edad Alzheimer. adulta, ya cuando empieza a acumular los años, pues retrasas durante, no me acuerdo cuánto, pero hay incluso un cálculo de cuántos años retrasas tu deterioro mental tan solo por el hecho de ser bilingüe. Entonces hay incluso un beneficio físico, un beneficio en medicina. Y en segundo lugar, no creo que ninguna guerra realmente haya ocurrido porque la gente tenga idiomas distintos. De hecho, hay montones de... Al contrario, ¿Eh? porque así si se insultan de un lado a otro, no se entiende. entienden y los ahí le ánimos se baja. apaciguan. En México, ¿sí? por ejemplo, pues estamos celebrando los 100 años de Revolución, donde murieron más o menos 1 millón de personas, equivalente al 10% de la población en aquel entonces, una guerra brutal, Que hablaban y todos eso. hablaban español. Es decir, el hecho de que uno hable el mismo idioma tampoco evita los conflictos. Pero, en fin, eran un poco las ideas que se tenían entonces y que mucha gente sigue teniendo todavía el día de hoy. Ahora, de esos idiomas artificiales, el esperanto es por mucho el más exitoso. más Hay otros. hablado. Ahora recuerdo el Volapük. Hay como 2 millones de hablantes registrados en Internet ahora, que es una herramienta que haya ayudado mucho. Pero yo creo que es un a cálculo extenderlo. demasiado optimista y que deben ser muchísimos menos. Lo que es curioso es que hay por lo menos 1000 personas dominan. que son, no que lo dominan muy bien, sino que es su primer idioma, que sus padres estudiaron esperanto y decidieron enseñarle a sus hijos no su ¿Sí? lengua materna, Pobres. sino esperanto. Y entre esos 1000 hay uno muy famoso. Muchas personas lo habrán oído, al principio eché pestes de los economistas, pero George Soros, un inversionista famosísimo,
George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, sus padres le dieron el esperanto como su lengua materna, ¿no? Entonces, bueno, él es un, digamos... ya me Se está puede regañando. aprender Vamos a la esperanto dichosa por palabra porque internet, va. hay cursos de Vamos a esperanto. Vamos a la por dichosa internet. frase nuevamente. A ver, van a aparecer un poco más de palabras para ustedes en casa y dice lo siguiente. Por nuestra lo mucho es poco. Por nuestra lo poco es mucho. A ver, ¿qué les vamos a dar a los que completen esta frase de Quevedo? Tenemos este libro, Los imperfeccionistas, de Tom Rachman, por una cortesía de una editorial que yo no conocía, para mí es novedad, Ediciones Plata. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, no sin darles antes las gracias en esperanto. Bonvolú. Y creo que me estoy equivocando, pero si no me equivoco, así Que se esos dice mil te gracias en digan esperanto. algo. Bonvolú. Volvemos después de esta pausa. ¿Te olvidó este libro? ¿No lo di? Seguimos en vivo aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México. Empezamos un poquito tarde, así que vamos a también a tardar un poquito más en irnos, así que todavía están a tiempo aquí a acercarse y desde luego en casa espérenos que todavía va a haber dichosa palabra para rato. Aquí estamos con un libro que queremos enseñar. Ah, sí, perdón. También tenemos este libro para las personas que nos están llamando desde su casa, de Agustín Basabe, Mexicanidad y Esquizofrenia, los dos rostros del mexicano, con un prólogo de Roger Bartra, que se ha convertido como en el súper experto en esta discusión sobre la mexicanidad, ¿no? Y para que luego no nos correten, vamos a decir ya la dichosa palabra: traje o uniforme, muchas veces con distintivos que los príncipes o algunas otras personas y entidades dan a sus criados. La palabra es de origen francés y significa originalmente algo dado o entregado. Si saben francés, piensen en esa palabra porque se parece muchísimo. Es como la ropa que usan los porteros en las películas de que ocurren en Nueva York, de la gente muy rica que tiene abajo un portero vestido Así. con... Vamos a dar ahorita Yo los no libros. sabía el nombre y he visto a los porteros. Vamos a dar ya los libros, Eduardo. Bueno, tenemos Las horas contadas de la luz, de Itzel Gómez Rodríguez, un magnífico libro de poemas, yo lo presenté en la Casa del Poeta, de Ediciones Eón. Tenemos también esta otra joya de Balzac, de Honoré de Balzac, Los esplendores y miserias de las cortesanas, con una presentación de Roberto Páramo. Yo recuerdo hace como 4 o 5 años que andaba como loco buscando las obras completas de Balzac para poder leerlo y bueno, después me Ahora. encontré con que está editado por Trillas. Muy bien. Alguien te escuchó. Y luego hace poco Alejandro Alonso, un gran amigo, me hizo llegar de parte de Miguel Ángel Leal Nodal esta maravilla: de oficio traductor, panorama de la traducción literaria en México, una edición de Conaculta y Bonilla Artigas Editores, que componen Marianela Santoveña, Lucrecia Oriesanz, Miguel Ángel Leal Nodal y Juan Carlos Gordillo, que habla una cosa muy interesante, bueno, en lo personal a mí me interesa mucho, sobre el oficio de traductor. Este personaje, a veces tan mal remunerado, tan criticado y tan despreciado muchas veces porque parece ser que no es totalmente leal y fiel al original. Bueno, pues Humberto Eco nos defendía mucho diciendo que es muy difícil pasar de una cosa a otra en otra lengua sin traicionar, que de hecho en italiano traditore dio lugar a traicionar, a traidor y a traductor. Este libro viene de muy traer, recomendable para los que estamos ahí metidos en esto. Como que su trabajo solo se nota cuando lo hacen mal, ¿no? Sí, pero ahora ya están los créditos. Antes ni siquiera aparecía en los créditos. Pero bueno, Muy bien. chicos, Eduardo, otra palabra Palabras. Aquí de... ¿No hay tenías una, otro libro? Ah, no. No, ya no Sí, tengo una más. revista. Eduardo tiene una revista. Perdón. Sí, esa. La revista Relatos e Historias de México, sobre el año de 1810.
Y ahí en pantalla estamos viendo 1910, no sabemos por qué, pero pasaron 100 años sin darnos cuenta. ¿A poco en la pantalla mostramos una revista que decía 1910? Lo juro. Es que yo sospecho que ya está en circulación la de 1910 y estamos enseñando una revista. Consigan las dos. Sí. Entonces esta revista no es mensual, sino No, sí es centenaria, mensual. ¿no? Es mensual, pero ese es el número de septiembre y el número de noviembre Eh. debe ser el de 1910. Ya caigo. Ay, ay, ay. Nos pregunta alguien de aquí que no firmó, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Gobernatura o gubernatura? En el diccionario, curiosamente, esta palabra específica no viene, pero viene gobernar como una cuestión admitida. Lo que ¿sí? pasa es que ya es un arcaísmo, gobernar y gobernar. Viene gubernación y gobernación. Sería muy curioso decir el secretario de Gobernación. No, pero al Se ser van un- haciendo cuestiones de uso, pues. Pero, por ejemplo, gubernamental no viene gubernamental. Es decir, gubernamental parece ser que ese es su uso ya aceptado. Habría que ir, Tiene que ver con ahí el estoy origen, ¿no? hablando del diccionario de la Real Academia, el normalito. Habría que ir al de dudas, porque el de dudas precisamente Resuelve. va sobre esta cuestión y sugiere cuál puede tener mayor Orienta. frecuencia y así. Fíjate ¿no? que yo Pero creo que es un decías- poco como los superlativos. Si te fijas, fuerte, el superlativo es fortísimo, porque viene de fortes, que es la palabra culta Ajá. en latín. Lo que pasa es que luego el vulgo, el pueblo, ese fortes lo convirtió en fuerte. La O se convirtió en UE. Y entonces estas muchas veces tienen que ver con eso, con que la palabra original en el latín culto es con U, y entonces las derivadas, gubernamental viene con U, pero la palabra más común ha cambiado a lo que el pueblo, otra vez el Ahora, dueño del lenguaje. Yo tengo quiso entendido que hacer. tú puedes decir fuertísimo y no necesariamente fortísimo. Es ¿sí? un vulgarismo, pero está aceptado. Pero bueno, en el diccionario de dudas viene también su uso, pues, ¿no? Yo te tengo otro ejemplo de esa U y de esa O en ¿cómo dijiste? Gubernamental y Sí. gubernamental. Me acuerdo del autor de una famosísima historia del cine. Y él es Román Gubern, no Román Gobern. Sí, El sí. gober. No, y incluso el guber se podría usar, ¿no? Y decir, ¿qué pasó mi guber, no? Sí. Le da como cierta cuestión Ay, ay, ay. apreciativa, ¿no? Pues ahí está. Bueno, muy esa bien. es una. ¿Quién la Pablo, preguntó, por cierto? Ella. Yo estaba buscando una carta que teníamos aquí de una aclaración que yo tenía que hacer. Aquí Perdón, está. sí. ¿Tú la tienes? ¿Tú Yo la tienes? tengo, Ok, yo la yo tengo, quiero no decir sé. algo sobre una aclaración. Resulta que la semana pasada, yo advirtiendo que no era ni un experto en educación, ni mucho menos, y que era una información que yo tenía de oídas, que yo no conozco de primera mano, no me constaba, y no me consta porque esta semana vengo llegando apenas ahorita a la Ciudad de México, mencioné que al parecer en las preparatorias oficiales del gobierno del Distrito Federal, los chicos recibían un 8 como la calificación mínima y de ahí para arriba. Bueno, me escribió una carta muy airada un maestro de este sistema de educación media superior, la preparatoria supongo que es, ¿no? Media superior, ¿no? Sí, Esa es la sí, preparatoria. así es. Para que vean que no sé realmente nada. Y quiero comentar un poco algo que él menciona en la carta. No voy a decir su nombre por una razón importante. Yo creo que para que un sistema educativo funcione se necesitan muchas cosas, entre otras el respeto de los alumnos hacia los maestros. No voy a decir su nombre porque no me gustaría a mí ser un maestro y ¿Lo llegar a vas a mi clase. No, pues no, voy a decir lo que pienso realmente de Bueno, pero- de lo que nos dijo, ¿no? Entonces, tú tienes Tiene tres unas citas puntos. literales. Yo te pido que me digas la primera para que no digan que yo le eché de mi cosecha y que yo estoy inventando. No, yo hago de abogado Primera del diablo cita. y les digo tal cual lo que pone esta carta. Que hay que agradecerle también al señor que se tomó la molestia de escribirnos largo y tendido. Dice, aquello que le interesa al docente no es qué cosa, es decir, cuánto entendió el alumno, sino el cómo. O sea, no le interesa, es un maestro al que no le interesa qué aprenden sus alumnos, ni cuánto aprenden sus alumnos. Solo le interesa cómo aprenden sus alumnos. O sea, a mí realmente me parece pasmosa confesión. No le interesa en lo más mínimo qué aprenden los alumnos ni cuánto aprenden. Dice que le interesa cómo aprenden, aunque bueno, un cómo sin el qué y sin el cuánto, no sé cuál. ¿La otra cita? Yo creo que se equivocó al escribirlo, porque dice, el aprendizaje es del significado y no del contenido.
A ver, Se está ¿la siguiente contradiciendo. cita cuál es? La siguiente es, lo que nos interesa es cómo entendió algo un estudiante y no cuánto. Bueno, vuelvo a lo mismo. Es decir, si no le interesa ni el qué, ni el cuánto, pues pobres estudiantes. Imagínense que uno sale de ahí y quiere encontrar un trabajo. ¿Tú crees que a un empleador no le va a importar qué sabes, ni cuánto sabes? ¿Solo le va a importar cómo lo sabes o cómo lo supiste? Ahora, a este Lo que viene país siendo el peor. chisme. A este país todavía más que empleados le faltan empresarios. Imagínense un empresario al que no le importa un comino qué vende, qué produce, qué comercia, ni cuánto va a ganar con eso, ni cuánto le va a costar hacerlo. No, eso no le importa, solo le importa el cómo. Yo digo que O sea, ya vayamos. no a- podemos. Para la ¿no? tercera, señor, Vamos a nos bueno, está a otra alterando. palabra, ¿no? ¿Ya me cansé? Pues sí. Bueno, una última cosa. A mí no me deja de extrañar esto, Está nada loco. más. Al señor maestro no le importó en lo más mínimo cómo decimos nosotros las cosas en el programa. A él le importó el qué dije en el programa. O sea, él mismo demuestra que lo que le interesa es el qué, no el cómo, ¿no? Y bueno, ¿cómo me escribió? Bueno, ahí sí, perdón, yo le pondría de calificación reprobado en todo. Muy mala redacción, maestro, muy mala ortografía, no sabe usted usar las mayúsculas y en lógica está reprobado. Vean nada más la última cita y ya me callo. les No digas prometo. eso porque no se van a atrever a escribirnos a partir de mañana. Oh. Síganos escribiendo, escríbanos Síganos para decirnos escribiendo, si quieren. todo lo que opinen porque nosotros somos muy... Está Vamos a bueno. alguna. Vamos a Ahí lo preguntarles a dejamos. ustedes ya, ahora sí, a los de aquí, el nombre de la revista que publicó José Martí en Nueva York en 1889, de la que alcanzó a sacar solo 4 números. Tiempo después, el contenido de esta revista se compiló en un libro del mismo nombre. ¿Qué nombre era ese? Recuerden que estamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, internacional del libro infantil y juvenil. Libro infantil y juvenil de José Martí. ¿Alguien? Ahí hay una mano. Ya, no sé si con le esa podemos, pista ya un poco van cayendo. Muy bien. ¿Puedes decir primero tu nombre, por favor? Beatriz Montoya, ¿será el Ismailillo? ¿Perdón? ¿El Ismailillo? No, No, no. me temo que no. A ver si hay otra mano por ahí. ¿Alguien atrevido? Es una colección de poemas, de artículos, de ensayos que escribió deliberadamente para niños. Bueno, Ahí, ¿qué hacemos? ¿Otro intento, señora? No, pues decimos cuál es, ¿no? Digamos la A ver, respuesta y espera, sigamos. Lo que pasa es que el tiene alguien otra más, opción, alguien tiene más. otra Ahí ven, alternativa. ahí ven ¿La otro. edad de oro? ¡Fantástico! Sí. Bien, muy bien. Lo que, Muy bien. lo que sucede es que Para Martí escribe un libro de poemas para niños que se llama El Ismaelillo. Exacto. Pero este es el nombre de la revista. Exacto. Que además se le echaba el completo. Sí, toda la revista la escribía Qué él bárbaro. completa, la revista. Y la sacó mensualmente durante Sí. 4 meses. números. 4 números. Para ti tenemos, mi nombre es Stilton, de Jerónimo Stilton, editorial Destino. Jico, Fuego en tu corazón, editorial Porrúa. Y Los acentos perdidos, de Pablo Zulaika, ilustraciones de Alicia Concha, de editorial Lumen. Qué Y padres. también para aquel que nos diga el número de veces que el manuscrito de Harry Potter fue rechazado para su publicación por distintas editoriales anglosajonas, antes de ser publicado por Bloomsbury. Y número de ejemplares de la primera edición del libro de la serie. A ver, es ¿Cuántas que veces lo sobre este libro se rechazaron supone y que hay muchos cuántos expertos, ejemplares? ¿no? A ver, ahí hay una mano. Veces que fue rechazado y ejemplares de esa De la primera primera Está edición. muy difícil. A ver, es que Harry Potter tiene muchos fans. Échate un- Mi nombre es Juan Carlos Reina, si no me equivoco fueron 7 veces las que lo un rechazaron. poco más. Y échale un Tuvo peor cálculo suerte. hacia arriba y échale el cálculo de la primera edición. Pero hacia arriba, Fueron 9 veces. más hacia arriba. Bueno, Tuvo no, ya, muy ya, mala ya, suerte ya, la ya. señora Rowling. ¿Y Bueno, otras ejemplares? personas que ¿Tienes ustedes idea de cuántos ejemplares fue esa primera edición? Creo que fueron 100 los primeros ejemplares que ¿Alguien lanzaron. quiere probar otra? Ahí hay un niño que se parece mucho a Harry Potter. ¿Cómo te llamas? Daniel Cooperstein Golombek y fue rechazado 13 veces. Casi. Muy bien. Sí, Sí. muy bien, sí. ¿Y cuántos ejemplares fue esa primera edición? 129 veces. Ni uno más, ni uno menos. Yo creo que hay Te que vamos darle a dar, libros a sí, los dos, te vamos a dar los más dos. a él, y la primera edición todavía sigue siendo una pregunta válida. Fueron 12 veces, teóricamente, los que lo rechazaron. Y distintas editoriales rechazaron ese libro diciendo no. Finalmente, Bloomsbury, cuando la publicó porque al parecer el hijo
del dueño de la editorial, más bien una niña, que se conoce hasta su nombre, yo no lo conozco por supuesto, una niña de 7, 8 años, leyó el manuscrito que el papá se lo llevó a su casa. Y le encantó. Y la niña le encantó, y la niña, el papá al ver que a la niña le había gustado, dijo, pues vamos a publicar, si a mi hija le gustó, pues algo debe tener. A ver si a 1000 niños más les interesa. 1000 fue esa primera Perfecto. edición. Nos tenemos Muy que ir a bien, un corte libros para todos, rápidamente esta noche. Volvemos enseguida con el último bloque, no se vayan. Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y vamos a decir nuestras respuestas de la dichosa palabra. Traje o uniforme, muchas veces con distintivos que los príncipes o algunas otras personas y entidades dan a sus criados. La palabra de origen francés significa originalmente algo dado o entregado. La respuesta es librea. Librea. Ni idea. Librea. No, ni idea, no, librea. Hebrea, sí. Aquí voy a dar también la dichosa frase. También quiero invitarlos yo porque fui ahora al Cervantino y vi una danza buenísima. Se llama Memoria de Soles del grupo Contempodanza. Van a bailarla mañana en el Teatro de la Ciudad a las 6 de la tarde. Bueno, la dichosa frase es una frase de Francisco de Quevedo y dice, por nuestra codicia lo mucho es poco, por nuestra necesidad lo poco es mucho. Está bonita. Queremos agradecer. Oye, antes de que sigas, hay que decir que como esto nunca se sabe cuándo lo ven, mañana lo del teatro es 14 de noviembre. Ah, sí, sí, sí. No vayan a verlo el 3 de febrero. Sí, esas es cosas el que domingo. pasan. El domingo. Sí, los que lo están viendo esto como repetición el lunes, no, mejor no vayan. Se la perdieron. Queremos agradecer a la 30ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, al personal del Teatro de las Artes, al Centro Nacional de las Artes y a todas las personas que nos apoyaron en esta transmisión. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí y hacernos más viva esta dichosa palabra. Gracias, Pablo. Laura. Eduardo. Nos vemos pues. Ay. Ya no dio tiempo de preguntas.